estimulante plantear unas sencillas reflexiones en las que voy a describir un poco la genealogía y los primeros tramos del proyecto INEX y al filo de eso y en unión muy estricta con lo de Fraternidad Dominicana, algunas reflexiones que se me ocurren y que las planteo así. Hace aproximadamente 8 días Almarza me dio la noticia de que había muerto en Costa Rica el padre dominico Carlos Fernández Cid, después de una atroz etapa en el Alzheimer. Yo comencé con él, o él comenzó conmigo, fundamos o cofundamos la Comunidad Obrera de Dominicos de Valladolid, en el barrio de Las Delicias, y con Gonzalo González, y como había 2 Gonzalos, a mí me llamaban Gonzalo Blanco, como el apellido, y a él Gonzalo Negro, porque tenía la tez un poco parecida a Fray Martín de Porres. Y entonces fue una comunidad que fue significativa, y ahí, en ese final de esa comunidad, finalizó también mi periplo dominicano. Y después de un tiempo de cerca de 30 años, yo creo así, como a San Pablo en lo de Damasco, pues me caí del caballo en la Virgen del Camino, porque estando yo en León coordinando un libro de un proyecto que se hizo libros de todas las ciudades de Castilla y León, me llamaron de la Virgen del Camino a ver si podía colaborar en la edición de algo que sustituyera a la vieja guía de Berés, que no había más referencias para explicar un mundo y un universo tan rico, tan deslumbrante y tan contradictorio como era la Virgen del Camino. Y reuniendo a bastantes profesores o intelectuales y sacerdotes y tal de León, salió un tomo potente, porque lo patrocinaban Caja España y la Junta de Castilla y León, cuyos responsables dio la casualidad de que me conocían y yo a ellos, y en fin, se estableció una química buena para sacarlo adelante. Digo lo de la caída del caballo porque con ese motivo me encontré en la Virgen del Camino con 2 luces que aprecio muchísimo y que han significado y han condicionado un poco mi última etapa. Una es la de Miguel Iribertegui, que yo había coincidido con él y había trabado una cierta amistad, pero nos llevaban de diferencia 5 cursos aquí en San Esteban, y con su obra y con sus escritos, habiéndole perdido completamente la pista. Y la otra, que con Manuel Santos y con algunos de los frailes de allí empezamos a hablar de, en el fragor de la crisis, nos parecía que intentar juntar a gente que ha pasado por los dominicos y que conserva algo de carisma, algo de ilusión y algo de fe, y que sobre todo están en el espesor de la vida real, en profesiones laicas de economía, de cultura, etcétera, podían dialogar con los dominicos y juntar códigos y contrastar y ver si eso hacía nueva luz. Con Miguel me hice una pareja, de hecho, y hemos dado vueltas por distintas ciudades de España con una exposición que siempre ha triunfado, porque no tenía más remedio que triunfar por la calidad de su obra. Y después sus escritos, que son también deslumbrantes. Y ahí empezó entonces, a partir de las conversaciones estas de León, el proyecto INES, que desembocó en unas reuniones en Madrid. Almarza fue fundador, y yo creo que en las primerísimas, entre 2009 y 2010, él abrió una de las sesiones con el sentido de la vida, la búsqueda del sentido de la vida, a propósito del Ghibellini, el tema de la vida religiosa y la secularización en el debate teológico contemporáneo, pero en el que estaban a partes iguales pues seglares, Fernando Vox, Telvino González, el que estaba de director de la Quinas, y frailes como Sisto Castro, Almarza, Manolo Santos,
Y en una segunda oleada se unieron pues los de Madrid, el padre hasta ahora provincial Javier Carballo, Fernando Vela, Jesús Díaz Ariego y tal. Y ahí se empezaron a cocer una serie de reflexiones que abarcaban un espectro bastante amplio de diagnóstico de la sociedad, vida religiosa, el análisis de lo dominicano, el tema de Dios en la sociedad, bueno, y pasaron personalidades que tenían ascendiente y autoridad doctrinal para llevar adelante esos temas, como eran Reyes Mate, Felicísimo, el propio Almarza, después estos de Madrid que hemos dicho. Y aparecieron también, pues por ejemplo, un catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de la UNED y Santes Mases, uno de los históricos del PSOE, muy protagonista en la transición y que era un observador fino de lo religioso y lo católico como uno de los factores protagonistas de la transición española. Y entonces, pues poner rapidísimamente una serie de temas: secularización y renacimiento religioso, lo de Almarza, la religión en una sociedad postsecular, que lo hizo Reyes, las órdenes religiosas en los escritos de Metz y comparado con los códigos contemporáneos. Austeridad y sobriedad a partir de Benjamin, que lo hacía Reyes Mate. Se hizo una reflexión sobre el libro de Agamben, Altísima Povertad, que lo hizo José Ramón López de la Osa. Luis Muñoz de Baena, como digo, su testimonio. Y por citar los últimos casos, eran, por una parte, Antonio Basanta, que es el director en el Matadero de Madrid de la Casa del Lector y que fue el protagonista de todo el boom de libros de texto del Grupo Anaya. Y después Francisco Mora, que es un neurólogo de éxito, especialista en el cerebro. Paco Mora decía que la religión estaba en el cerebro y que no había que pedirle más. Y Antonio Basanta, que conoce el mundo y la tecnología moderna y un poco la sensibilidad, decía: no os marchéis, os necesitamos más que nunca los dominicos para este contraste de trascendencia. De manera que este primer capítulo de ponentes y de ponencias ha creado como un corpus de reflexión amplio, abierto siempre, discutido siempre, sobre el que tenemos una cierta propiedad. Junto a esto que se parecía en el esquema, pero no con la categoría de estas conversaciones de San Esteban, en Madrid se va a denominar Núcleo de Atocha, recordando un poco al padre Aguilar en la renovación del arte religioso en España, que llamó a Atocha Núcleo, donde reunió a arquitectos, pintores, escultores, y fue un boom de los más interesantes en el siglo XX español. Junto a eso digo, desde esta misma fuente se han celebrado en la Virgen del Camino 3 congresos INEX que también han sido un caudal potente, sugerente, de aportaciones de gente muy válida. El primero tenía alianzas de la espiritualidad dominicana con la cultura contemporánea, y desde los místicos renanos hasta los estetas era un intento de aproximación y valoración de esta corriente, de adquirir conocimientos y valores de lo que se está cociendo en la sociedad secular y que podrían incorporarse al acervo de lo dominicano y a su quehacer misionero. El segundo era sobre las bienaventuranzas, una lectura entre literaria o de social, el acercamiento a los valores del Sermón de la Montaña traducidos al mundo de hoy.
y el tercero, recién, ahora son cada 2 años, con el título de Luz no usada. Llevamos a Carlos García de Andoain y José María Gil Tamayo, secretario de la Comprende. Bueno, a propósito de ese titular que salió en el Financial Times hace 6 años, Dios vuelve a la política. ¿Qué se podía decir y qué se podía hacer? Los 3 congresos tenían una dimensión también de performance. En el primero, la obra de Santa Teresa de Jesús con Juan Mayorga, el dramaturgo que ha tenido mucho éxito en estos últimos años, se representó allí. En el segundo congreso, Mercedes Álvarez, la cineasta del Cielo gira y de Mercado de Futuros, participó con su código también. Y en el tercero, un grupo de percusión y de música improvisada muy reconocido, de origen leonés, Morse, recitaron lo de Fray Luis de León a propósito de Luz no usada. Todo esto ha creado, como digo, un acervo latente, viviente, con contradicciones, pero vivo, de tal manera que va a seguir, en principio, teniendo estas realizaciones. Hay una página web, INEX, en el que se están virtiendo las aportaciones a los congresos y esperemos que pueda desarrollarse con más nutrición a propósito de entrevistas y colaboraciones de los que convergen en esto. Y entonces yo creo que se configura con esta iniciativa de Madrid, INEX, una especie de observatorio o think tank donde se albergarían una serie de conocimientos, se contrastarían y se pondrían a disponibilidad de la familia dominicana y de las fraternidades dominicanas. Si la crisis no nos lleva por delante, que este es el problema que tenemos, es decir, nos hemos reunido ahora todas las provincias. Yo creo que es un fenómeno de las crisis en general, de las familias religiosas. Y hay una presencia religiosa sociológica que ha entrado en crisis. Los seminarios están muy despoblados, los colegios apostólicos prácticamente no existen. De aquellos noviciados florecientes de 150 novicios y los estudiantados, pues se ha reducido a la mínima expresión. Y vivimos en una civilización que no se hace porosa a lo sagrado, a lo religioso, y en la que hay que hacer un nuevo esfuerzo misionero. Nosotros estamos en el 800 aniversario de la fundación de los dominicos y eso está dando lugar a una lectura nueva de nuestra historia, de nuestro papel y de las dificultades y perspectivas que tenemos en esta sociedad concreta. En este sentido, yo creo que INEX podría aportar, digamos, un aliento de mestizaje, sin mezclas, estar juntos pero no revueltos, de los dominicos y del carisma dominicano ex. Es decir, los dominicos, a pesar de la esperanza de vida que se ha ampliado, hay más decesos que ingresos y por supuesto que en los ex pasará lo mismo. ¿Qué ocurre? Que estos encuentros de estos años pueden perfilar un carisma dominicano que, recogiendo lo mejor de nuestra historia, desde la inteligencia de Santo Tomás y San Alberto, el fuego incendiario de Savonarola, la mística de Taulero, la discrecionalidad, pero al mismo tiempo la estrategia fina de Santa Catalina de Siena, crearan un perfil que
todo el tema de los derechos humanos de esta casa y tal, hicieran de los dominicos una presencia iluminadora en esta situación. Entonces, ahí va a haber un papel muy importante de lo laico. Yo creo que se supera, como decíamos el otro día, lo que era la orden tercera de antaño, que estaba muy relegada a un espacio de devoción, y habría que armar un poco esta nueva coherencia de tal manera que fuera un factor de cambio, de redención, de iluminación para la gente. Y esta situación de frontera es la que nos obliga a un esfuerzo nuevo. Para terminar, yo recuerdo que el problema que se va a plantear es de dónde extraemos nuevos dominicos. Al no haber colegios apostólicos, al no haber yacimientos de los que hemos sobrevivido durante mucho tiempo, los dominicos tendrán que salir y los dominicos tendrán que ir a aquellas situaciones sociales calientes, donde se juega mucho de lo civilizatorio hoy, la universidad, el arte, los grupos marginados, las banlieues. Ahí se está creando y se está cociendo una sociedad que todo el mundo parece da por muerta, pero cuyos coletazos todavía pueden ser terribles para todos. ¿Qué dominicos extraemos? Pues tendrán que ser gente procedente, madura ya, en algunos casos, o formada, lo dejo como debate, y que sean capaces de absorber y nosotros capaces de impregnar esas cabezas y esos corazones con lo esencial del carisma dominicano y se incorporen en equipo al trabajo misionero. Para terminar, cuando la exposición de Miguel Iribertegui aquí hace 2 años, que fue, como digo, muy aceptada y muy visitada, tuvieron lugar unas conversaciones en el liceo, una de las cuales fue sobre la estética de Iribertegui, y intervinieron Fernando Rodríguez de la Flor, Piñero y el profesor Notario. Y recuerdo que Fernando Rodríguez dijo: yo cuando me acerco o paso al lado de San Esteban o lo veo de cerca, pienso qué suerte hemos tenido en Salamanca de disponer de una factoría de diseño como es este convento. Y qué pena me dan las ciudades que no lo tienen. Yo creo que esto también nos obliga a pensar cómo no se nos caiga encima el peso de las estructuras y sepamos darlas vida de nuevo, socializarlas de algún modo, de tal manera que el don y de la salud, de la redención, de la libertad, se active profundamente aquí. Yo a veces he comentado bajo cuerda con frailes que no sé si estamos en vísperas de una desamortización nueva, pero que esta vez no es que vayan a venir por nuestro patrimonio, sino que si nuestro patrimonio tendremos que llevarlo nosotros y haceros cargo de él. Bueno, a lo que voy es que estamos en un momento extraordinariamente rico de decisiones y de retos, y que esta casa ha sabido a lo largo de la historia dar respuestas muy brillantes, y yo creo que sabrá también eso. No sé. Bueno, pues buenas tardes a todos. Yo sí que quiero agradecer que podamos estar aquí presentes, no Marisa de Llaguno, sino las fraternidades laicales de Santo Domingo. Ellas os envían el agradecimiento a la facultad, a ti, a las conversaciones de San Esteban. Lo que os vengo a decir lo he estructurado en 3 cosas: nuestros antecedentes, un poco el camino recorrido y dónde estamos hoy y cuál es nuestra misión. Y nuestros antecedentes empiezan en el siglo XI, cuando la cristiandad occidental conocía ese esplendor de los laicos que quieren expresar su vida evangélica e intentan imprimir vida cristiana en los ambientes seculares. Nacen los beguinos, las beguinas, los penitentes, las milicias,
e innumerables confraternidades. Estos primeros movimientos laicales en la Iglesia no estaban estructurados, vivían diseminados en agrupaciones y tenían como única finalidad el ansia de una vida más perfecta como simples cristianos. En el siglo XII, que es el siglo de las órdenes mendicantes, los monjes están dejando los lugares retirados y se asientan en medio de la masa humana. Perdonadme que tengo la voz hecha polvo. Es ahí donde el laico encuentra en los frailes, en los nuevos frailes, a la sombra de sus iglesias, un sostenimiento ideal para la vida que él sueña. En el siglo XIII, Santo Domingo agrupa a unos pocos compañeros de camino con los que evangeliza el sur de Francia. Empieza la nueva orden, que será aprobada oficialmente como orden de predicadores por Honorio III el 22 de diciembre del 16. Los primeros frailes dominicos contribuyeron a la formación de muchas confraternidades en la que van estampando su propia espiritualidad. De ahí tenemos las milicias de Jesucristo, al estilo de las órdenes de caballería, cuyos miembros se dedican a defender las instituciones eclesiales y a obras de caridad, y que se apoyan en estatutos redactados por el dominico Fray Bartolomé de Vicenza. O las confraternidades en Milán, bajo la advocación de la Santísima Virgen de Pedro de Verona, que lanzan una serie de organizaciones laicales para el estudio y la defensa de la fe. Hacia 1230 el movimiento penitencial se ha extendido notablemente. Se distinguen por el color de sus capas. Los penitentes negros al amparo de los dominicos y los penitentes grises al amparo de los franciscanos. Todavía no tienen una reglamentación particular y viven independientemente de la autoridad de estas órdenes. Solo 60 años después, en 1285, Munio de Zamora VII, maestro de la orden, queriendo dar a los laicos que vivían la inspiración evangélica de Santo Domingo una estructura más sólida, propone una regla para aquellos que estaban más directamente vinculados con la orden. Es la regla de los hermanos y hermanas de la Orden de la Penitencia de Santo Domingo. Esta regla, en su primer capítulo, establece como requisito indispensable para ser recibido en la Orden de Penitencia de Santo Domingo: los laicos deben estar llenos de mayor celo ardiente, según su propio estilo, para el bien de la fe católica. Con la regla de Munio, los laicos que hasta ese momento habían permanecido independientes tuvieron la oportunidad de adoptar una regla de vida y ser adscritos bajo la jurisdicción de la Orden de Predicadores mediante una promesa de obediencia al Maestro General. Estar bajo la jurisdicción del Maestro de la Orden y a través suyo incorporados a ella permite a los laicos tomar parte en la misión de la Orden, que no es otra que predicar la fe. Había surgido la rama laical en la Orden de Predicadores. No todos aceptaron la propuesta. Los que lo hicieron se dieron cuenta de que les abría una nueva forma de participación directa y activa en el ministerio apostólico de la Orden, porque los laicos dominicos no estuvieron desde entonces asociados, sino que están efectivamente incorporados a la Orden de Predicadores. Esta situación de estar incorporados a la Orden de Predicadores tiene hasta hoy en día sus repercusiones. Los laicos de las fraternidades dominicanas no están ligados al dicasterio de laicos, sino al de religiosos, en la curia romana. La Orden acepta las fraternidades y las incorpora a la vida y al ministerio de los predicadores, pero en Roma tardará bastante tiempo en aprobar esta regla. No lo harán hasta 1405, el Papa Inocencio VII. Y a pesar de todo, en este tiempo, que fue muy fructífero, existen testimonios importantes de laicos. Es el tiempo de Catalina de Siena, de Beatriz de Florencia, que era hija de Giotto, de Juana de Orvieto. La regla de Munio fue modélica en su género y estará en vigor hasta
Los hermanos penitentes, esa regla que hasta 1923 no ha tenido cambios, sí han tenido algunos cambios en cómo se denominan. Aquellos hermanos penitentes que empezaron con la regla de Munio, en el siglo XV, en los capítulos generales de 1481 y 84, 200 años después, usaron por primera vez terciarios. Ya no era la orden de la penitencia, sino la tercera orden de penitencia de Santo Domingo. Y reemplazan la palabra penitente por terciarios, que es como se nos ha conocido durante muchísimo tiempo. Solo en el siglo XX, ya os dije, se hicieron cambios en la regla original. La orden acepta la responsabilidad de la promoción del laicado y los dominicos harán una gran aportación a esto. El primer cambio de la regla, como os dije antes, surgió en 1923 y fue producto de su armonización con el nuevo derecho canónico. Pero no era suficiente. Yves Congar, con su obra sobre la teología del laicado, además de ser punto de referencia fundamental para los documentos del Concilio Vaticano II, sobre la vocación y la misión de los laicos en la Iglesia y el mundo, ayudó a los laicos a darse cuenta de su papel irreemplazable y de sus responsabilidades en el cumplimiento de su misión en la Iglesia. Había que adaptar con urgencia la Orden Tercera Dominicana al escenario contemporáneo. Y a ello se pusieron los frailes, que han sido, como bien decía los compañeros de camino. No hubieran podido los laicos hacerlo si sus compañeros y promotores no hubieran hecho hincapié en esta promoción. El Concilio Vaticano II, con toda su promoción del laicado y diversos capítulos, intentaron promulgar reglas que estuvieran más acordes al momento y a la misión de los laicos. Así, en 1969, Aniceto Fernández volvió a hacer otra regla de las fraternidades laicales en la que ya daba a la vida y misión de los laicos algunas orientaciones del Vaticano II, pero no eran suficientes. La Santa Sede aprueba esta regla ad experimentum y es en el capítulo general de Quaesonne Citi donde se explica qué se puede hacer con estos laicos que han tenido mucha vida, que han pasado por mucha historia, pero que hoy se han quedado relegados y que todo aquello del Vaticano II no termina de impregnarles. En el capítulo general de los frailes en Roma de 1983 se pide al maestro de la orden que convoque un congreso internacional del laicado dominicano para que estudien de qué manera se puede adaptar y renovar la regla de las fraternidades. En ese primer congreso mundial participaron 56 personas, 40 de ellas laicos, y estuvieron representados todos los continentes, 25 países europeos, 9 de América, 3 de Asia, 2 de África, Australia y Nueva Zelanda. Este congreso constituyó un hito decisivo en la ya larga historia del laicado dominicano. Por primera vez, los laicos dominicos tomaron parte activa en el establecimiento de su propia regla de vida. Solamente los laicos votaron los temas referentes a la redacción de los elementos fundamentales de la regla. En el 87, la Santa Sede aprobó la regla de las fraternidades laicales de Santo Domingo. Y a partir de ahí se formó un Consejo Europeo y un Consejo Internacional que tratará de potenciar y de revitalizar esto que se estaba haciendo. Los miembros de la tercera rama de la familia dominicana han demostrado que pueden existir y de lo que son capaces de llevar a cabo en pleno siglo XX. Los capítulos generales de Caleruega y de Bolonia siguen acusando la urgente necesidad de modificar la regla. En la primera década del siglo XXI vuelve a haber un
acontecimiento decisivo para la renovación de este laicado dominicano. En marzo del 2007 se celebra el segundo Congreso Internacional de Fraternidades en Buenos Aires. Vuelven a participar 56 delegaciones provenientes de todo el mundo. Es la primera vez que España está representada. El Consejo Internacional de las Fraternidades Laicales se reúne en junio del 2007 a fin de redactar la versión definitiva de las actas del Congreso y se presentan al Maestro de la Orden. De las resoluciones en ella expuestas se seguía la necesidad de hacer una interpretación más precisa de la regla. El 15 de noviembre del 2007, el Maestro de la Orden, Carlos Azpiroz, promulga las 7ª declaraciones específicas a la regla, en las que se señala, entre otras cosas, la posibilidad de que el promotor pueda ser un laico. Como final de esta primera parte, los laicos dominicos nos regimos por la regla de la fraternidad, que es de ámbito universal. Las declaraciones generales del Maestro de la Orden, que tienen ámbito universal, y el directorio, que tiene un ámbito particular o regional. Actualmente, además de la regla, hay vigentes 2 declaraciones generales, una de Fray Damián Birne y otra de Carlos Azpiroz. Los órganos de gobierno de la Fraternidad Laical de Santo Domingo en España se han dotado de un directorio que concreta la vida y organización de la fraternidad y ha sido promulgado el 4 de junio del 2013. La Fraternidad Laical está bajo la jurisdicción de la Orden de Predicadores. El Maestro de la Orden de Predicadores preside todas las fraternidades del mundo y el prior provincial de la Orden de Predicadores preside todas las fraternidades presentes en el territorio de su provincia religiosa. Sin embargo, gozan de la autonomía propia de los laicos, por la que se gobiernan a sí mismos. Hoy, la Fraternidad Laical Dominicana cuenta con más de 120.000 hermanos repartidos por todo el mundo. La provincia de España, que ya es extinta, pero que nosotros estamos en funciones hasta abril, ahora mismo tiene censados 190, 200 laicos dominicos, de ellos 170 en activos. De esos 170, más de la mitad han ingresado en la Fraternidad Laical desde el 2007 y han rebajado la edad en casi la mitad. ¿Qué es lo que pasó a partir de todas estas revoluciones que fueron haciendo que las fraternidades laicales de alguna manera se emanciparan? Yo os dije antes que el Concilio Vaticano II fue llegando poco a poco, impregnando poco a poco a las fraternidades. Los grupos de las fraternidades se encontraron que estaban en organizaciones arcaicas que no habían sabido acoplarse a los tiempos. Había 2 cosas: o morir. Estaban a primeros de siglo, estaban censados en España más de 5.000 laicos que no llegaban a 200 en el 2000, en el 1800. ¿Qué es lo que estaba pasando? Toda aquella gente que entró, sobre todo en los años 50, se quedó en un goteo de poca gente que a finales de los 80 casi desaparecía. Nuestros mayores se nos morían y no había gente nueva. ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Es que el carisma de los laicos de Santo Domingo no tenía interés?
Las fraternidades en el 2007, con todas estas cosas que el Consejo Internacional, los capítulos, se dedicaron a estudiar. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que había que hacer? ¿Cómo podíamos revitalizar la orden de los laicos? Que no es orden, porque pertenecemos a la orden de predicadores. ¿Dónde estaba la misión de los laicos dominicos en el hoy? Para ello se hicieron primero una revisión general. ¿Cuáles eran los problemas? Primero, nuestras organizaciones eran arcaicas, nuestro tipo de oración se había quedado empobrecido y no parecía que llamara la atención ni llamara a nadie. No sabíamos claramente cuál era nuestra misión. Éramos grupos en los que se oraba, en los que se hacían obras de caridad. El estudio real de lo que era nuestro carisma, el estar y el hacer un verdadero plan de formación, ayudó a que los dominicos supieran exactamente cuál era su misión. Y eso impulsó a tener otra vez un montón de gente interesada. Se trataba solo de saber quiénes éramos, dónde estábamos y qué hacíamos. ¿Cuál es la misión de los laicos dominicos? Estar en fraternidades, hacer obras de caridad, No es esa la misión. La misión de los laicos dominicos es ser predicadores. Su carisma es el de la predicación. ¿Y dónde predican? Pues la misión de los laicos dominicos es inmensa, poliédrica, llena de libertad y trascendencia, útil y transformadora. Están al servicio del reino. Son predicadores y llevan la buena nueva cuando son catequistas, cuando ofrecen conferencias, cuando están al servicio de la esperanza, cuando son partícipes con la justicia y la paz en su entorno y en las asociaciones, con su testimonio de vida, haciendo de la vida diaria una auténtica exposición de la verdad revelada. Parecen cosas muy genéricas, pero no lo son. Requieren un proceso de fe adulto y una disciplina. La misión reclama conocer la palabra, pero también nos reclama conocer el lenguaje del mundo que nos toca vivir para dialogar con él. Nos requiere un proceso de fe y reconocimiento del Evangelio en nuestra propia vida. Nos requiere ser auténticos. Nos reclama siempre ser observadores y analíticos. Nos organiza la vida, nos llena la vida, la compartimos en comunidad, en nuestras pequeñas células que tenemos de fraternidad. Porque para nosotros las fraternidades son el cauce para que nuestros miembros con plena responsabilidad desarrollemos nuestra vocación laical y dominicana. ¿Cómo os puedo contar qué es lo que hacen hoy los dominicos? Los laicos dominicos hoy han empezado ya el camino de su emancipación. Saben perfectamente cuál es su misión y están en ella. Estamos en todas partes y no decimos nombres porque todos somos uno. Hemos abierto nuestras fraternidades de España a Europa y al mundo. Tenemos un plan de formación a nivel provincial que lo hemos mandado a Europa y que creen que es el mejor que ahora mismo está en Europa y que se siguen las fraternidades pues según las posibilidades, pero se están siguiendo. Hicimos un plan de oración contemplativa para poder enriquecer nuestro tipo de oración, un plan de formación a nivel provincial de 2 años. ¿Dónde estamos? Los laicos dominicos estamos en todo. Somos profesores en la universidad, en universidades religiosas, pero también profesores en universidades públicas. Profesores que dan teología, profesores que dan marketing, profesores en colegios religiosos y no religiosos,
jefes del Departamento de Logística de la MAU, personas que dan catequesis, asociaciones, colaboramos en Justicia y Paz. Estamos metidos de lleno en la ONG Acción Verapaz. Aquellos que ya no se les oía y parecía que no estábamos, entramos a formar parte del catálogo de la Orden de Predicadores. En el catálogo de los frailes están las fraternidades laicales de Santo Domingo. Recibimos la carta de Adviento del Padre Provincial cada una de nuestras fraternidades. Colaboramos con Familia Dominicana en los proyectos de misión. Estamos en la pastoral juvenil y vocacional. Estamos en los proyectos del jubileo. Estamos trabajando en misión, porque no somos parte de la familia dominicana, somos familia dominicana. Somos parte de la orden, nos sentimos dominicos, creemos sinceramente que aportamos mucho y que nuestra visión desde el laicado enriquece al carisma del que bebemos todos. Tengo que colgar. Tengo que colgar porque le veo mirar el reloj. Yo es que traía un PowerPoint y después he pensado que mejor os lo decía. Las fraternidades laicales no solamente están en la vida familiar, en la vida de pareja. Me decían, ¿qué hace un laico dominico que está en una fraternidad y cómo hace en su vida diaria? Tienen tanto que decir. Yo he llegado a la conclusión de que el que de verdad está impreso del carisma dominicano no lo pierde en la vida, da igual donde esté. Puede ser fraile y dejar de serlo, puede ser laico y pasar, siempre será dominico, porque ese carisma lo llevan los tuétanos. Y tenemos tanto que decir, qué diferente es y cómo nos tenemos que ir acoplando a los nuevos lenguajes. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Dentro de las fraternidades existen fraternidades que se dedican expresamente a conferencias de bioética, del diálogo entre la razón y la religión, del Estado y la religión en el hoy. Pero también tenemos dominicos que se dedican a dar luz en este momento que es muy distinto a hace 10 años, que estábamos en un momento de vacas gordas, donde había que decir y donde había que decir unas cosas al momento de esperanza que tenemos que dar hoy entre los nuestros. Tenemos cosas que decir y esas cosas las tenemos que decir como predicadores enviados. Cuando una fraternidad decide hacer una conferencia sobre bioética, o por ejemplo ahora que se está preparando un simposio de diálogo interreligioso importante, en el que nos hace falta una determinada cantidad de dinero que no sabemos dónde sacarla, y ese proyecto se explica en una asamblea provincial, estoy hablando de octubre del 2015, todas las fraternidades de la provincia de España dicen, adelante, es un proyecto nuestro, todos colaboraremos para que esto salga adelante. Todos en cada una de las cosas. Es importante, otra labor que hemos hecho de tener una ligación con la provincia. Las fraternidades son una y tienen su forma de ser, pero solo a través de la provincia podemos hacer proyectos comunes y tener esa relación con todos. Las fraternidades laicales de Santo Domingo hoy no solo no están muertas, crecen a un ritmo importantísimo para el tiempo en el que nos toca vivir, porque el ganar en identidad y el saber lo que somos y cómo somos ha servido para ser mejores laicos dominicos y para llamar la atención de todos aquellos que estaban alrededor. Reformas, contrarreformas, guerras mundiales, todo lo hemos pasado, acoplándonos y sabiendo cómo teníamos que tener un nuevo diálogo.
Hoy el diálogo tiene que estar en el momento actual y en ello estamos. El camino está por recorrer. Nuestra vida está ligada y unida a los frailes y a Familia Dominicana. Predicamos en común y aportamos toda nuestra visión laical sobre el carisma. Gracias a todos por escuchar.